hay una información bonita que traté de conseguir y esas informaciones nos van a servir para el desarrollo de la clase. Ok, entramos sobre la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal, la misma palabra pentecostal, nos dice que comienza el periodo dentro del bosquejo que yo les di. ¿Se acuerdan la semana pasada? La iglesia apostólica. Sí, me da la impresión que estaba en la parte de atrás, César, cuando yo estaba dictando. La iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, y eso estaba en la página 11. La iglesia medieval, la iglesia reformada y la iglesia moderna. Entonces hoy comenzamos con la iglesia apostólica. ¿Por qué se le conoce como la iglesia apostólica? La iglesia apostólica tiene tres divisiones. Entonces esas cuatro divisiones, la iglesia apostólica tiene, sería bueno de que lo tacharan allí en su cuaderno. Tiene cuatro divisiones. La iglesia apostólica tiene cuatro divisiones. La iglesia pentecostal sería bueno que lo apuntaran para que le queden en su récord. La iglesia apostólica tiene cuatro divisiones. La iglesia apostólica tiene cuatro divisiones. Una, la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal. Dos, la expansión de la iglesia. Tres, la iglesia entre los gentiles. Y cuatro, el tiempo que le conocemos como la edad sombría. La edad sombría, como se escribe sombría. Entonces a la parte derecha, para el bosquejo suyo, póngale ahí, la iglesia pentecostal está en la página 21, ¿verdad? Del libro. Página 21. ¿Y la otra? La otra está en la página 27. La otra está en la página 33. Y la otra está en la página 34. Ok, una de las... cuando me quieran hacer preguntas me la pueden hacer, tienen todo el derecho a hacerlo. Ok, la iglesia apostólica y su división. ¿Por qué se le llama la iglesia apostólica? Se le llama la iglesia apostólica porque fue la iglesia naciente. ¿Dónde nace realmente la iglesia apostólica? Ojo con esto. ¿Dónde nace la iglesia cristiana apostólica verdadera del Señor? Hay tres versiones. Que nace con los 12 apóstoles cuando el Señor estaba con ellos y los constituye como iglesia, como la iglesia. Dos, se dice cuando el Señor se le aparece a los discípulos en capítulo 28 de San Juan y les dice, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y le dijo recibir. De Mateo, perdón. Recibir el Espíritu Santo. Y tres, el aposento alto. ¿Anotamos eso, hermano? No, eso lo estoy dando como referencia, para que ustedes más o menos lo sepan. Pero ¿dónde nace realmente la iglesia, la iglesia pentecostal, la iglesia cristiana? Nace el día de Pentecostés. Por eso se le conoce como la iglesia pentecostal. Pastor, miren, me abandonaron esta gente. Yo sabía que iba a haber un rato de quedar solo. La semana pasada me impresionaron. No, ese hombre anda equipado, miren. Sí. Entonces, la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, la iglesia realmente que nosotros conocemos como la iglesia apostólica, realmente nació el día de Pentecostés. ¿Ok? Nació el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50. No sé si lo quieren apuntar.
¿Cuándo nace verdaderamente la iglesia pentecostal? Perdón, la iglesia apostólica. Nace el día de Pentecostés. Pentecostés significa quincuagésimo. Quincuagésimo. Escríbalo como le suene, porque no tenemos tiempo para corregir gramática. O 50. Ustedes saben que Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba en esa fecha. Eso era el día 40 de la fiesta se celebraba, ya era la culminación de la fiesta, el día 40. Ahora, del día 40 de Pentecostés hasta el día del derramamiento del Espíritu Santo, hubieron 10 días más, que fue cuando ellos tuvieron que el Señor les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del Espíritu Santo. Entonces se cumple el quincuagésimo y se cumple lo que nosotros conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo. Si no hubiera habido derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia hubiera salido caminando con un pie y una muleta. Hubiera sido incompleta. Tenían la revelación de parte de Cristo, pero no tenía autoridad y poder. O sea, como quien dice, hay motor hay motor bueno en el carro, pero no hay gasolina. Ese es como un buen mensaje sin unción. Es un buen mensaje sin unción. O sea, que el complemento de los apóstoles para que fueran completos a ministrar, tenían que tener las dos porciones del Espíritu Santo. Las dos porciones del Espíritu Santo: una, revelación, conocimiento, discernimiento, visión. Dos, unción del Espíritu Santo para poder testificar, como dijo el Señor: y me seréis testigo en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Recibiréis poder. Recibiréis poder, correcto. Entonces, la iglesia apostólica nace el día de Pentecostés. Y por eso hoy nosotros, entrando en este tema, nosotros estamos tratando la iglesia apostólica y sus 4 divisiones. Ahora, es importante que denoten esto. Si ustedes lo quieren, lo apuntan, o si ustedes quieren, no lo apuntan. Pero yo quiero que pongan atención muy bien a esto. Y es lo siguiente: que la iglesia, realmente, el nacimiento de la iglesia apostólica era 100% judía. Pero cuando se rompe cuando se parte en dos el velo del templo, el judaísmo se mezcla con los gentiles. Cuando hay tres pasajes bien importantes dentro de la historia. ¿Cuándo es que se mezcla? Se mezcla cuando el velo del templo se rasga en dos. Ellos no entienden lo que sucedió, pero por testimonio ellos se dan cuenta. Y el velo del templo para un judío significaba que no podían traspasar al lugar santísimo. No solamente se devela la gran oportunidad que tienen ellos para adentrar directamente como sumo sacerdote adentro, sino que se abre el espacio y se rompe la brecha, la muralla, por decirlo en cierta manera, entre el gentil y el judío. ¿Cómo se da cuenta? Dios usa a 2 personas de una manera increíble. Pablo es llamado para ministrarle a los gentiles, pero Pedro, que tiene la llave de la iglesia, que tiene supuestamente la autoridad de parte de Dios, de parte de Jesucristo, que le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces le dijo, cuando le dijo sobre ti, es que él iba sobre Pedro. Pedro no era la base y el fundamento de la iglesia. Entonces, allí Pedro le es revelado aquel sueño, donde él miró bajando por un sueño. Dice que estaba en una azotea y dice que recibió la visión, aquel sueño donde él miraba, dice que en el lienzo bajaban toda clase de animal, y le dijo al Señor: come, porque todo lo que ha purificado Dios es santo. Entonces, cuando él termina esa revelación, viene aquel hombre, ayúdenme ahí,
No Nicodemo. ¿Nicodemo era? No. No, eso No, O sea, uno, Cornelio. hombres enviados por Cornelio. Cornelio, right? Cornelio. Entonces, Cornelio está sucediendo casi simultáneo el clamor de Cornelio. La Sí, revelación. un poquito. Entonces el Señor manda a traerlo. Dicen que había 40 kilómetros de ese lugar hasta donde estaba Pedro. Y lo llevó y le dijo por el Espíritu, vete con él. Y se lo llevó y cuando llega allá a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y allí ese hombre era gentil. No era judío, El romano, ¿verdad? era romano. Sí. Entonces, Sí, correcto. Pedro recibe no solamente una declaración, una visión, sino que también recibe la autoridad y le quita el Señor a Pedro. Lo que nosotros podríamos decir hoy en día, lo podríamos catalogar así, el racismo, que muchas veces nos divide. Entonces viene Pedro y entiende lo que el Espíritu Santo le dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba preparando a Pablo para juntarlo con él. Y llegaron incluso a tener un agarre por eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por Juan Marco, que Juan Marco, en cierto momento, Juan Marco comenzó a trabajar con Pedro y trabajaba con Pablo. Nadie lo quería a Juan Marco, lo sacaron cuando hizo su segundo viaje No, misionero. pero eso era Bernabé. Juan Eso fue con Marco y Bernabé, no, estaban los dos. No, Bernabé, o sea, me estoy confundiendo. Sí, porque el agarre que tuvieron ellos era porque Pedro se hacía más al lado de los judíos y no le hacía mucho caso a los gentiles. Sí, pero Entonces, estaba... Por eso fue la discusión que tuvieron. Right. Que no podía hacer. Juan Marcos y este ¿Y qué hombre, Pablo y Bernabé, tuvieron una discusión con Juan Marcos porque Bernabé lo quería llevar, pero Pablo le dijo que no. Y Sí. lo dejaron, y por eso se dividieron ahí. Y una de las cosas fue que Pedro, cuando agarró a Bernabé, a Juan Marcos, se me mezclaron los dos nombres. Dice que este hombre no sabía nada de las escrituras, no tenía conocimiento, y vino el apóstol Pablo, lo agarró, lo pulió. Y después cuando ya el hombre era un hombre de fuerza, todo el mundo lo quería para el ministerio. Pero el punto del todo hombre es que Pedro y Pablo iban a ser los instrumentos grandes de este tiempo después de la iglesia naciente. Y también no solamente, eran hombres radicales, hermano. No eran hombres que decían, vamos a estar a las 7 y llegaban a las 8. No eran hombres que decían, vamos a estar en una vigilia y se te iban a la segunda vigilia. No eran hombres que iban a decir, vamos a orar y se te tiraban 10 minutos. Eran hombres de 3, 4 horas de oración. Eran hombres radicales, hombres fuertes. Y Dios supo a qué árboles se agarró. Es que Dios usa el carácter, Correcto. todo eso para... Hermano, flojo, el Señor no agarró gente floja, hermano. Para este ministerio. Pedro no era fácil. No, Pedro era radicalista. ¿Usted sabe lo que es un radicalista? Radicalista, un man que, hermano, si te decía a las 3 de la mañana voy a estar ahí, a las 3 de la mañana el hombre estaba ahí. Y si dice voy a morir contigo, yo voy a morir contigo, no te dejaba. Ese era el espíritu de Pedro. Sí, no, Aunque- ¿de qué fue que aunque- él salió con el machete a darle en la nuca al otro. No, Para él iba a defenderlo defender al a su maestro. Señor, pues. Y eso El fue idioma. y eso fue lo único que hizo de todo lo que dijo, porque de ahí todo lo que dijo ya no lo hizo. No, pero eso fue plan del Señor. No, por eso le De digo cierta manera, que hasta plan ahí del él se Señor. quedó, ¿verdad? Sí, porque ahí lo moldeó. Ah, claro. Amén. Ahí lo moldeó. Que no era solamente por actuar. Ajá. Entonces la iglesia pentecostal, la iglesia apostólica, comienza con la iglesia pentecostal. Yo leí toda la información y yo voy a ir a vuelo de pájaro. La iglesia pentecostal, según el bosquejo, ahora sí sacan el libro, en la página 21. Ustedes ven ahí en el bosquejo, dice, desde la ascensión de Cristo, ¿verdad? Hasta la predicación de Esteban, 35 después de Cristo. En pocas palabras, que este hombre, este tiempo de Pentecostés sucedió en todo ese tiempo después de la ascensión de Cristo. Prácticamente después que el Señor ascendió pasaron 10 días o 40 días, porque el Señor anduvo junto con ellos 40, más los 10 días, porque el Señor prácticamente, Él fue la entrega de la Pascua.
que era un cordero, era muerto. Incluso era suelto en esa fiesta, era suelto un preso y hacían un canje. Yo no sé quién inventó eso, pero es una cosa que yo no le doy mucha credibilidad. Pero entonces, después de la ascensión del Señor, hasta la muerte, hasta la predicación de Esteban, pasa esta parte de la iglesia pentecostés. Voy a leer un par de cositas así a vuelo de pájaro. En el segundo párrafo dice: la iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 después de Cristo. Se dice que después de Cristo, cuando vean el DC, no es que 30 años después de la muerte y la ascensión de Cristo, sino el tiempo que corresponde del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta el tiempo que se está escribiendo, lo que se está escribiendo aquí. ¿Qué es lo que significa eso? Hay dos connotaciones sobre el calendario romano que se usaba. Ellos venían connotando también con el calendario judío, pero en ese tiempo el Señor usaba lo que era la potencia mundial en el entonces. ¿Quién era la potencia mundial? No era Egipto. La potencia mundial en ese entonces eran los romanos. Estamos hablando de que el Señor está evaluando y está haciendo un evalúo de fechas a través del calendario romano, no a través del calendario judío, porque el judío en sí estaba evaluado por el calendario egipcio en un principio. Y el Señor no hizo ningún cambio, sino que el Señor, cuando saca al pueblo de Israel y comienza a tratar con Moisés y con José, le dijo: y este va a ser el primer día, no me acuerdo cómo se llama el primer día de la semana y el primer mes, a partir de hoy. Y comenzó el calendario judío. Pero entonces después, cuando llegamos al tiempo del Señor Jesucristo, el Señor hace un corte. Y el hombre que ha sido usado para hacer estos cambios fue el gran escritor Josefo, que fue uno de los hombres que vamos a verlo después. Josefo, ¿quién era Josefo? Después lo vamos a ver. Entonces, la iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial del día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 después de Cristo. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y 10 días después de su ascensión. Ahí suman los 50 días. Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos creyeron en Él, que Él era el tan esperado Mesías de Israel, el Cristo. Estas dos palabras son idénticas: Mesías y palabra hebrea, y Cristo, palabra griega. Ambos significan el ungido. Ok, hermano, hay un montón de cosas. En la segunda página, 22, tercer párrafo, donde dicen todos los miembros de la iglesia. El segundo párrafo, donde dice desde aquel día, no sé si lo tienen en la página 22. En el segundo párrafo. Desde aquel día. Desde aquel día dice: este Espíritu Divino ha morado en la iglesia, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, como una presencia permanente, no en su organización ni maquinaria, sino como posesión de cada verdadero creyente. Está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Ok, en la parte de abajo dice todos los miembros. No sé si lo ve. ¿Lo ve ahí? Ya lo leí. Todos los miembros. El cuarto párrafo. Sí. ¿Lo logra ver a la banda izquierda? Sí, aquí estamos. Todos los miembros de la iglesia pentecostal eran judíos. Es la información que estábamos dando al principio. Y hasta donde podemos percibir, ninguno de los miembros, ni aún los de la compañía apostólica, soñaban en el principio que los gentiles podrían admitirse como miembros. ¿Por qué hace la reflexión aquí el escritor? Porque cuando Pedro predica el mensaje y se convierte en 3,000 almas, la mayoría de ellos, aunque eran judíos, había mucha gente que eran gentiles. ¿Había gentiles ahí? Habrían griegos, habían romanos, habían egipcios que venían a adorar. No, pero esos eran judíos. No, eran Que judíos. Que vivían en esas regiones y por lo tanto ellos... Porque había muchos prosélitos que se habían convertido al judaísmo, eso sí. pero no eran judíos. ¿Ok? Sí, entonces, ellos cuando fueron alcanzados por el poder de Dios y fueron transformados, ¿cómo se les iba a dar seguimiento si había una división?
Entonces dice el escritor dice que allí es donde comenzó la gran polémica entre ellos. Y uno de los pasajes, me gustaría que lo buscaras en tu Biblia, hermano, Enrique. Dígame cuál. En el San Mateo, en Hechos 6, ahí hay una bonita. Hechos 6. Hechos 15, 19. Hechos 15, 19. 15, 19. Hablan sobre los gentiles, que qué van a hacer con ellos, porque se están convirtiendo mucho y ellos no hayan que hacer, los apóstoles, qué es lo que van a hacer con los gentiles. Y miren lo que dicen ahí, que encontré algo bien importante. Oye, ¿quién me quitó el libro de Hechos de aquí? Hechos, ¿cuál te dije? 15, 19. ¿Qué dice allí, hermano Enrique? Ok. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales. Ok, déjalo ahí. Volvamos al 19, dice. El 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El 19 dice, por lo cual, 15, 19. Ok, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban siempre pensando en la ley. Estaban pensando en la circuncisión. Estaban pensando en guardar los ritos de la ley. Entonces ellos están discutiendo y la Escritura lo registra para que nosotros sepamos que la iglesia naciente no fue fácil para ellos. Hermano, es como que es como cuando la gente viene del catolicismo al cristianismo y lo queremos cambiar. Y vos no sos cristiano. ¿Y por qué vas a la fiesta? ¿Y por qué es Halloween? Eso es poco a poco. Hay que tener paciencia con ellos. La iglesia naciente. No es fácil. ¿Sí o no, varón? Porque es que dice que cada día nos vamos renovando poco a poco. Y esto es como la aurora. Muchas personas piensan de que ya ahora me entregué a Cristo y mañana, ya salgo, ya está danzando y hablando en lengua. No, y con power y todo. Y ya mañana cuando regresa, creen los hermanos que ya dejó todo y de repente lo miran y incluso piensan ya que qué pasó. Oh y God, por eso, encima, y por eso se va la gente por eso. Sí. Y fíjense, hermano, No se concerniente a ese mismo pasaje, ese fue el apuro del Señor de inspirar por medio del Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir las 17 cartas que este hombre escribió, doctrinales. Porque la doctrina iba a venir a poner orden en medio de los judíos y en medio de los gentiles, convertidos al Señor. Sí. Entonces, comenzaba lo que nosotros conocemos como la iglesia naciente, la iglesia de Pentecostés, o lo que nosotros conocemos como la iglesia apostólica. Ok, una de las cosas que me llama impresionantemente sobre la iglesia pentecostal o la iglesia apostólica es que Pentecostés los marcó a ellos, pero al mismo tiempo la doble porción del Espíritu Santo que Dios le dio a ellos sirvió para que ellos pudieran entender la visión de Dios. La visión de Dios, hermano, no se puede entender humanamente hablando. La visión de Dios hay que entenderla espiritualmente hablando. Por eso es que cuando en la obra del Señor el hombre de Dios tiene una visión y los hermanos no tienen el Espíritu Santo de Dios, no van a entender, no van a comprender al ministro.
Y puede ser también que el ministro no tenga visión y la gente que tiene el Espíritu Santo, que está en la congregación, tiene visión y el pastor no tiene visión. Es un conflicto. A ver. En pocas palabras, yo tengo una visión, yo tengo un proyecto y ese proyecto yo lo transmito, pero los que están bajo mi cargo no me captan el proyecto. No va a funcionar, porque la carreta hay que empujarla entre todos. Entonces, el Señor necesitaba aliados, y esos aliados Él mismo le dio la capacidad para llenarlos del poder del Espíritu Santo. Y uno de los aliados fuertes del Señor en este tiempo fue el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pablo, ustedes saben que fue apóstol no porque él estuvo con el Señor, sino que fue llamado como abortivo, como lo dijo él. Entonces, Pablo escribe de las cartas, de las 19 cartas o 23 cartas que hay en el Nuevo Testamento, creo que él escribe 19 cartas de esas 22 o 23 cartas del Nuevo Testamento para fortalecer y ordenar la iglesia. Ok. ¿Ah? Entonces, la segunda parte, la expansión de la iglesia, en la página 27, vamos a irnos a la página 27, sobre la iglesia apostólica, la expansión de la iglesia, se comienza desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén. ¿Qué era la iglesia, la predicación de Esteban? Esteban, aunque no fue apóstol, fue lleno del Espíritu Santo y Esteban era predicador de la palabra. El Señor le había dado ese don. Ustedes saben que Esteban murió, fue aniquilado por turbas, y el hombre fue uno de los primeros mártires de la iglesia naciente. Entonces este muchacho vino a ser como el prócer en ese entonces pagó el precio pagó el precio por servirle al Señor. Y pienso, hermano, que Esteban, un joven muchacho que no dice la Biblia que tenía prole o tenía hijos, este muchacho Dios lo usó no como conejillo de India o como carnada, sino de que este hombre motivó a muchos de los que iban a padecer más adelante en la persecución de la iglesia. Fue un mártir. Esteban fue el primer mártir supuestamente de la iglesia. Y uno de los que lo permitió, yo no lo creo que el apóstol Pablo fue asesino directamente de él, pero sí el hombre fue condescendiente sobre ese asesinato. Por eso cuando lo vemos el apóstol Pablo en el libro de Hechos, más adelante escribiendo, él se lamenta ese hecho, que fui perseguidor, dijo él, de la iglesia de Cristo. Él claramente dice que consintió con esa muerte. O sea, él estaba ahí y estuvo de acuerdo. Él dijo, bueno, de acuerdo. Está bien, ¿no? Entonces, la expansión de la iglesia, la segunda parte de la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén. ¿Qué era el concilio de Jerusalén? El concilio de Jerusalén es traducido a los que nosotros conocemos como el Sanedrín. Esta gente era la que le correspondía mantener por decirlo en cierta manera, las autoridades eclesiásticas dentro de Jerusalén. Ellos eran respetados no solamente por los romanos, sino también que eran respetados por los judíos. Pero ahora, dentro del ministerio, tenía que ver qué iba a pasar con ese concilio del Sanedrín. ¿Por qué? Hay cambio de poder, hay cambio de directrices, aparece la iglesia nueva. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer esta gente si no se han convertido al cristianismo y son parte del Sanedrín? Cuando nosotros hablamos sobre la expansión de la iglesia, nos damos de cuenta de que Dios busca sus medios y va a tratar con el concilio. Uno de los hombres fuertes dentro del concilio, según lo que dice el libro, ¿cómo se llama? Dice que el Señor trató con 2 o 3 hombres dentro del concilio para poder apaciguar un poco y que se le diera luz verde a lo que era la iglesia naciente. ¿Qué más?
Ah, dice acá la visión del sueño del apóstol Pedro en la segunda parte. Vamos a pasar a la tercera parte, donde dice la iglesia entre los gentiles. Habían 3 hombres que dice aquí la iglesia entre los gentiles, en la página 33, dice la iglesia entre los gentiles. ¿Por qué la iglesia entre los gentiles? Porque la iglesia era prácticamente el mensaje de Cristo. En un principio no se entendió y el mensaje de Jesucristo era para judíos, pero el propósito de Dios cuando nosotros vemos las escrituras es que era para todos los seres humanos. Entonces la iglesia de Cristo se mueve en medio de judíos y hay 3 hombres claves que usa el Señor para mover la iglesia. Número 1, el apóstol Pablo. Segundo, el apóstol Pedro en este tiempo de la iglesia apostólica. Y tercero, usa Santiago, hermano del Señor, aunque no era convertido. Son 3 instrumentos que Dios usa poderosamente para distribuir lo que se conoce como el Evangelio. Aparte de eso, tenemos también al Martín, a Esteban, y tenemos a otra gente más que ayudó a desarrollar la iglesia, por decir así, la iglesia primitiva. Ok, en la página 33, en la primera parte dice, por la decisión del concilio en Jerusalén, que viene a ser el Sanedrín. Estaba escudriñando yo por qué le llamaban concilio. Le cambiaron el nombre, o se mantenía, porque eran 2 terminologías, una gentil y otra judía. Los judíos conocían el Sanedrín y los gentiles lo conocían como el concilio. Descubrí eso en la historia que estaba leyendo. Entonces dice, por la decisión del concilio en Jerusalén, la iglesia quedó libre para iniciar una obra mayor destinada a llevar a toda la gente de toda raza y de todo país al reino de Jesucristo. Hermano, cuando esto sucede, se revoluciona prácticamente lo que es el centro del judaísmo, porque el judaísmo, habían 3 partidos políticos en aquel entonces donde radicaba todo lo que era la fuerza de los judíos. Estábamos hablando sobre 3 partidos políticos, los fariseos, los saduceos y los esenios, que eran fuertes, aparte de los, ¿cómo se llama? De los partidos, de los grupos religiosos que existían en ese entonces, que eran religiosos políticos. Entonces Dios, al tratar con estos hombres, por eso, hermano, el Espíritu Santo es necesario para el desarrollo de la iglesia. No podemos ser ministros sin Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo. Hermano, es como meter a una persona, o vamos a decir, es como un camión, vos que eres camionero, es un camión sin turbo. No hay fuerza, no hay impulso. Por más que quiera avanzar uno, no puede porque no hay presencia de Dios. Incluso fíjense que la iglesia naciente o la iglesia gentil tenía que experimentar poder de Dios para que fuera una iglesia diferente. ¿Cómo nosotros, esta pregunta va directa, ya nos quedan 5 minutos, ¿cómo tú diferencias una secta del cristianismo? Una característica de una secta para que sea secta. Una característica de una secta. Para que no califique como el cristianismo verdadero, el evangelio verdadero del Señor. Bueno, una de las características primeramente es que o la secta o creen en el Padre o creen en el Hijo. Okay. O sea, o creen en una cosa solamente. O sea, o el Padre, unos creen en el Hijo solamente y no creen en el Espíritu Santo. En otras creen en el Padre y en el Hijo, pero le dan un grado menor, y no es como la Biblia está especificado. Correcto, el Evangelio completo. Se basan en un versículo de la Biblia. Entonces, una característica para que sea secta es que no creen en la Trinidad. Eliminan a uno de los 3. ¿Otra característica? Yo creo que otra importante que toman es que yo le he visto mucho que se van específicamente a una cierta parte de la Biblia, que es una doctrina, ¿no? Para ellos,
y esas se enfocan más y lo demás no les interesa, aunque esté diciéndolo o sea, complementa, ¿no? Y no lo toman. Entonces esa es una... César acaba de decir la raíz fundamental También. de la secta, También. la Trinidad. Sí, porque Todo sabe- lo que es secta descarta la revelación divina del Padre dentro del Nuevo Testamento, dentro de la iglesia naciente. ¿Por qué? Porque si tú ves al testigo de Jehová, tú ves al mormón, Sí. tú ves al catolicismo, Jesús solo. Jesús solo, y las religiones musulmanas, Solo Jehová, solo Dios, dicen Alá, que o solo es Alá. Alá, que no tiene nada que ver con... Entonces, una de las con características, la- la iglesia naciente, la iglesia cristiana, para que nosotros, incluso fíjense que los testigos de Jehová nos consideran a nosotros secta. Claro, para Ellos nos consideran secta. ¿Por qué? Pero ellos están equivocados porque nosotros creemos en la Trinidad. Creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo se manifiesta en Aunque medio de ellos nosotros. creen, hermano, por ejemplo, ellos creen en el Espíritu Santo como una fuerza activa. Ellos creen en el Y Espíritu por Santo. eso, por eso, eso- Pero ahora ya empiezan a creer. Ya ahora por, ya por empiezan- ejemplo, a veces... No, hoy eso de que está la más fuerza- abierto. Y mire, por eso es que hay que tener cuidado, porque mire lo que pasa, a veces nosotros, y la mayoría de cristianos esperan que el Espíritu Santo venga, y que venga así encima. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Usted dijo algo bien ayer, que lo que está dentro de nosotros es lo que sale a fluir. Correcto. Pero a veces nosotros, si no, adentro de nosotros no estamos bien, no va a salir, no va a fluir el Espíritu Santo de Dios. Imposible. La palabra de Dios dice que el que cree en lo que la palabra de Dios dice, de su interior, dice que saldrán ríos de agua viva. No dice O sea, que viene de afuera. No es que viene de afuera. Entonces muchas personas, hermanos, y yo lo he dicho, y yo he Así escuchado se puede. decir que ellos están esperando que venga algo encima, y eso venía ante el Espíritu Llegó. Santo. Por ejemplo, es que mira, el Lo que problema pasa es es que eso, nadie- está nadie- dentro de usted y también sobre usted. Que Exacto. nadie lo mantiene casi. Y entonces, ¿qué para pasa? mantener. Pero lo que Dios nos interesa Pero más es eso lo que no es fluye, así. lo que deja fluir. Pero si Exacto. entonces nosotros estamos esperando que venga, pero si dentro de nosotros no fluye hacia afuera, Por eso dijo el Señor que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale dentro del hombre, porque Él purifica lo de adentro del hombre para que salga para afuera. ¿Ok? Exacto. Me gustaría que para la siguiente semana me traigan las características de una secta. Características, me la busquen en internet o me la busquen en algún lado, me la traen para la próxima semana. Características de una secta, porque estamos hablando de la iglesia verdadera. ¿Cómo se les iba a dar seguimiento si había una división? Entonces dice el escritor dice que allí es donde comenzó la gran polémica entre ellos. Y uno de los pasajes, me gustaría que lo buscaras en tu Biblia, hermano, Enrique. Dígame cuál. En el San Mateo, no, perdón, en Hechos 6, ahí hay una bonita, Hechos 6. Hechos 15, 19. Hechos 15, 19. 15, 19. Hablan sobre los gentiles, que qué van a hacer con ellos, porque se están convirtiendo mucho y ellos no hayan que hacer, los apóstoles, qué es lo que van a hacer con los gentiles. Y miren lo que dicen ahí, que encontré algo bien importante. Oye, ¿quién me quitó el libro de Hechos de aquí? Hechos, ¿cuál te dije? 15, 19. Lo ¿Qué leo. dice allí, hermano Enrique? Ok. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus
antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que Correcto. no coman carne de animales. Ok, déjalo ahí. Volvamos al 19, dice. El 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El 19 dice, por lo cual, 15-19. Ok, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban siempre pensando en la ley. Estaban pensando en la circuncisión. Estaban pensando en guardar los ritos de la ley. Entonces ellos están discutiendo y la Escritura lo registra para que nosotros sepamos que la iglesia naciente no fue fácil para ellos. Hermano, es como que es como cuando la gente viene del catolicismo al cristianismo y lo queremos cambiar. Y vos no sos cristiano. ¿Y por qué vas a la fiesta? ¿Y por qué es Halloween? Eso es poco a poco. Hay que tener paciencia con ellos. Sobre los gentiles, que qué van a hacer con ellos, porque se están convirtiendo mucho y ellos no hayan que hacer los apóstoles. ¿Qué es lo que van a hacer con los gentiles? Y miren lo que dicen ahí, que encontré algo bien importante. Oye, ¿quién me quitó el libro de Hechos de aquí? Hechos, ¿cuál te dije? 15-19. Lo ¿Qué leo. dice ahí, hermano Enrique? Ok, considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que Correcto. no coman carne de animales. Ok, déjalo ahí. Volvamos al 19, dice. El 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El 19 dice, por lo cual, 15-19. Ok, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban siempre pensando en la ley. Estaban pensando en la circuncisión. Estaban pensando en guardar los ritos de la ley. Entonces ellos están discutiendo y la Escritura lo registra para que nosotros sepamos que la iglesia naciente no fue fácil para ellos. Hermano, es como que es como cuando la gente viene del catolicismo al cristianismo y lo queremos cambiar. Y vos no sos cristiano. ¿Y por qué vas a la fiesta? ¿Y por qué es Halloween? Eso es poco a poco. Hay que tener paciencia con ellos. La iglesia naciente. No es fácil. ¿Sí o no, varón? Porque es que dice que cada día nos vamos renovando poco a poco. Y esto es como la aurora. Muchas personas piensan de que ya ahora me entregué a Cristo y Ya mañana. ya salgo, ya está danzando y hablando en lengua. No, y con power y todo. No, y ya mañana cuando regresa, creen los hermanos que ya dejó todo y de repente lo miran y incluso piensan ya que ¿qué pasó? Oh my Y God, por caen eso- encima, y por eso se va la gente por eso. Sí. Y fíjense, hermano, No se concerniente a ese mismo pasaje, ese fue el apuro del Señor de inspirar por medio del Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir las 17 cartas que este hombre escribió, doctrinales. Porque la doctrina iba a venir a poner orden en medio de los judíos y en medio de los gentiles, convertido en revelación, conocimiento, discernimiento, visión. 2, unción del Espíritu Santo para poder testificar, como dijo el Señor, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Recibiréis poder. Recibiréis poder, correcto. Entonces, la iglesia apostólica nace el día de Pentecostés. Y por eso hoy nosotros, entrando en este tema, nosotros estamos tratando la iglesia apostólica y sus 4 divisiones. Ahora, es importante que denoten esto, si ustedes lo quieren lo apuntan o si ustedes quieren no lo apuntan.
pero yo quiero que pongan atención muy bien a esto. Y es lo siguiente, que la iglesia realmente, el nacimiento de la iglesia apostólica era 100% judía. Pero cuando se rompe cuando se parte en dos el velo del templo, el judaísmo se mezcla con los gentiles. Cuando hay tres pasajes bien importantes dentro de la historia. ¿Cuándo es que se mezcla? Se mezcla cuando el velo del templo se rasga en dos. Ellos no entienden lo que sucedió, pero por testimonio ellos se dan cuenta. Y el velo del templo para un judío significaba que no podían traspasar al lugar santísimo. No solamente se devela la gran oportunidad que tienen ellos para adentrar directamente como sumo sacerdote adentro, sino que se abre el espacio y se rompe la brecha, la muralla, por decirlo en cierta manera, entre el gentil y el judío. ¿Cómo se da cuenta? Dios usa a dos personas de una manera increíble. Pablo es llamado para ministrarle a los gentiles, pero Pedro, que tiene la llave de la iglesia, que tiene supuestamente la autoridad de parte de Dios, de parte de Jesucristo, que le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces le dijo, cuando le dijo sobre ti, es que él iba sobre Pedro. Pedro no era la base y el fundamento de la iglesia. Entonces, allí Pedro le es revelado aquel sueño, donde él miró bajando por un sueño, dice que estaba en una azotea, y dice que recibió la visión, aquel sueño, donde él miraba, dice, que en el lienzo bajaban toda clase de animal, y le dijo al Señor, come, porque todo lo que ha purificado Dios es santo. Entonces, cuando él termina esa revelación, viene aquel hombre, ayúdenme ahí, no Nicodemo, antes le dijo recibir. De Mateo, perdón. Recibir el Espíritu Santo. Y 3, el aposento alto. ¿Anotamos eso, hermano? No, eso lo estoy dando como referencia, para que ustedes más o menos lo sepan. Pero ¿dónde nace realmente la iglesia, la iglesia pentecostal, la iglesia cristiana? Nace el día de Pentecostés. Por eso se le conoce como la iglesia pentecostal. Pastor, miren, me abandonaron esta gente. Yo sabía que iba a haber un rato de quedar solo. La semana pasada me impresionaron. No, ese hombre anda equipado, miren. Sí. Entonces, la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, la iglesia realmente que nosotros conocemos como la iglesia apostólica, realmente nació el día de Pentecostés. ¿Ok? Nació el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50. No sé si lo quieren apuntar. ¿Cuándo nace verdaderamente la iglesia pentecostal? Perdón, la iglesia apostólica. Nace el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50. Escríbalo como le suene, porque no tenemos tiempo para corregir gramática. O 50. Ustedes saben que Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba en esa fecha. Eso era el día 40 de la fiesta se celebraba, ya era la culminación de la fiesta, el día 40. Ahora, del día 40 de Pentecostés hasta el día del derramamiento del Espíritu Santo, hubieron 10 días más, que fue cuando ellos tuvieron que el Señor les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del Espíritu Santo. Entonces se cumple el 50 y se cumple lo que nosotros conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo. Si no hubiera habido derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia hubiera salido caminando con un pie y una muleta. Hubiera sido incompleta. Tenían la revelación de parte de Cristo,
pero no tenía autoridad y poder. O sea, como quien dice, hay motor hay motor bueno en el carro, pero no hay gasolina. Ese es como un buen mensaje sin unción. Es un buen mensaje sin unción. O sea, que el complemento de los apóstoles para que fueran en esa fiesta era suelto un preso y hacían un canje. Yo no sé quién inventó eso, pero es una cosa que yo no le doy mucha credibilidad. Pero entonces, después de la ascensión del Señor, hasta la muerte, hasta la predicación de Esteban, pasa esta parte de la iglesia pentecostés. Voy a leer un par de cositas así a vuelo de pájaro. En el segundo párrafo dice, la iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 después de Cristo. Se dice que después de Cristo, cuando vean el DC, no es que 30 años después de la muerte y la ascensión de Cristo, sino el tiempo que corresponde del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta el tiempo que se está escribiendo, lo que se está escribiendo aquí. ¿Qué es lo que significa eso? Hay dos connotaciones sobre el calendario romano que se usaba. Ellos venían connotando también con el calendario judío, pero en ese tiempo el Señor usaba lo que era la potencia mundial en el entonces. ¿Quién era la potencia mundial? No era Egipto. La potencia mundial en ese entonces eran los romanos. Estamos hablando de que el Señor está evaluando y está haciendo un evalúo de fechas a través del calendario romano, no a través del calendario judío, porque el judío en sí estaba evaluado por el calendario egipcio en un principio. Y el Señor no hizo ningún cambio, sino que el Señor, cuando saca al pueblo de Israel y comienza a tratar con Moisés y con José, le dijo, y este va a ser el primer día, no me acuerdo cómo se llama el primer día de la semana y el primer mes, a partir de hoy, y comenzó el calendario judío. Pero entonces después, cuando llegamos al tiempo del Señor Jesucristo, el Señor hace un corte, y el hombre que ha sido usado para hacer estos cambios fue el gran escritor Josefo, que fue uno de los hombres que vamos a verlo después. Josefo, ¿quién era Josefo? Después lo vamos a ver. Entonces, la iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial del día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 después de Cristo. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y 10 días después de su ascensión. Ahí suman los 50 días. Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos creyeron en Él, que Él era el tan esperado Mesías de Israel, el Cristo. Estas dos palabras son idénticas, Mesías y palabra hebrea, y Cristo, palabra griega, ambos significan el ungido. Ok, hermano, hay un montón de cosas. En la segunda página, 22, tercer párrafo, donde dicen todos los miembros de la iglesia. El segundo párrafo, uno de los que lo permitió, yo no lo creo que el apóstol Pablo fue asesino directamente de él, pero sí el hombre fue condescendiente sobre ese asesinato. Por eso cuando lo vemos el apóstol Pablo en el libro de Hechos, más adelante escribiendo, él se lamenta ese hecho, que fui perseguidor, dijo él, de la iglesia de Cristo. Él claramente dice que consintió con esa muerte. O sea, él estaba ahí Y estuvo de acuerdo. y él dijo, de bueno, acuerdo. está bien, ¿no? Entonces, la expansión de la iglesia, la segunda parte de la predicación de Esteban, hasta el concilio de Jerusalén. ¿Qué era el concilio de Jerusalén? El concilio de Jerusalén es traducido a los que nosotros conocemos como el Sanedrín. Esta gente era la que le correspondía mantener por decirlo en cierta manera, las autoridades eclesiásticas dentro de Jerusalén. Ellos eran respetados no solamente por los romanos, sino también que eran respetados por los judíos. Pero ahora, dentro del ministerio, tenía que ver qué iba a pasar con ese concilio del Sanedrín. ¿Por qué? Hay cambio de poder, hay cambio de directrices, aparece la iglesia nueva. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer esta gente si no se han convertido al cristianismo y son parte del Sanedrín? Cuando nosotros hablamos sobre la expansión de la iglesia,
nos damos de cuenta de que Dios busca sus medios y va a tratar con el concilio. Uno de los hombres fuertes dentro del concilio, según lo que dice el libro, ¿cómo se llama? Dice que el Señor trató con 2 o 3 hombres dentro del concilio para poder apaciguar un poco y que se le diera luz verde a lo que era la iglesia naciente. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice acá la visión del sueño del apóstol Pedro en la segunda parte. Vamos a pasar a la tercera parte, donde dice la iglesia entre los gentiles. Habían 3 hombres que dice aquí la iglesia entre los gentiles, en la página 33. Dice la iglesia entre los gentiles. ¿Por qué la iglesia entre los gentiles? Porque la iglesia era prácticamente el mensaje de Cristo. En un principio no se entendió y el mensaje de Jesucristo era para judíos. Pero el propósito de Dios, cuando nosotros vemos las escrituras, es que era para todos los seres humanos. Entonces, la iglesia de Cristo se mueve en medio de judíos y hay 3 hombres claves que usa el Señor para mover la iglesia. Hecho, ¿cuál te dije? 15:19. ¿Qué dice allí, hermano Enrique? Ok. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales. Ok, déjalo ahí. Volvamos al 19, dice. El 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El 19 dice, por lo cual, 15:19. Ok, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban siempre pensando en la ley. Estaban pensando en la circuncisión. Estaban pensando en guardar los ritos de la ley. Entonces ellos están discutiendo y la escritura lo registra para que nosotros sepamos que la iglesia naciente no fue fácil para ellos. Hermano, es como que es como cuando la gente viene del catolicismo al cristianismo y lo queremos cambiar. Y vos no sos cristiano. ¿Y por qué vas a la fiesta? ¿Y por qué es Halloween? Eso es poco a poco. Hay que tener paciencia con ellos. La iglesia naciente. No es fácil. ¿Sí o no, varón? Porque es que dice que cada día nos vamos renovando poco a poco. Y esto es como la aurora. Muchas personas piensan de que ya ahora me entregué a Cristo y ya salgo, ya está danzando y hablando en lengua. No, y con power y todo. Y ya mañana cuando regresa, creen los hermanos que ya dejó todo y de repente lo miran y incluso piensan ya que ¿qué pasó? Y por eso encima, y por eso se va la gente por eso. Sí. Y fíjense, hermano, concerniente a ese mismo pasaje, ese fue el apuro del Señor de inspirar por medio del Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir las 17 cartas que este hombre escribió, doctrinales. Porque la doctrina iba a venir a poner orden en medio de los judíos y en medio de los gentiles, convertidos al Señor. Sí. Entonces, comenzaba lo que nosotros conocemos como la iglesia naciente, la iglesia de Pentecostés, o lo que nosotros conocemos como la iglesia apostólica. Ok, una de las cosas que me llama en plano, sino también que eran respetados por los judíos, pero ahora dentro del ministerio tenía que ver qué iba a pasar con ese concilio del Sanedrín. ¿Por qué? Hay cambio de poder, hay cambio de directrices, aparece la iglesia nueva. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer esta gente si no se han convertido al cristianismo y son parte del Sanedrín? Cuando nosotros hablamos sobre la expansión de la iglesia,
nos damos de cuenta de que Dios busca sus medios y va a tratar con el concilio. Uno de los hombres fuertes dentro del concilio, según lo que dice el libro, ¿cómo se llama? Dice que el Señor trató con 2 o 3 hombres dentro del concilio para poder apaciguar un poco y que se le diera luz verde a lo que era la iglesia naciente. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice acá la visión del sueño del apóstol Pedro en la segunda parte. Vamos a pasar a la tercera parte, donde dice la iglesia entre los gentiles. Habían 3 hombres que dice aquí la iglesia entre los gentiles, en la página 33, dice la iglesia entre los gentiles. ¿Por qué la iglesia entre los gentiles? Porque la iglesia era prácticamente el mensaje de Cristo. En un principio no se entendió y el mensaje de Jesucristo era para judíos. Pero el propósito de Dios, cuando nosotros vemos las escrituras, es que era para todos los seres humanos. Entonces, la iglesia de Cristo se mueve en medio de judíos y hay 3 hombres claves que usa el Señor para mover la iglesia. Número 1, el apóstol Pablo. Segundo, el apóstol Pedro, en este tiempo de la iglesia apostólica. Y tercero, usa Santiago, hermano del Señor, aunque no era convertido. Son 3 instrumentos que Dios usa poderosamente para distribuir lo que se conoce como el Evangelio. Aparte de eso, tenemos también al Martín, a Esteban, y tenemos a otra gente más que ayudó a desarrollar la iglesia, por decir así, la iglesia primitiva. Ok, en la página 33, en la primera parte dice, por la decisión del concilio en Jerusalén, que viene a ser el Sanedrín. Estaba escudriñando yo por qué le llamaban concilio. Le cambiaron el nombre, o se mantenía, porque eran 2 terminologías, una gentil y otra judía. Los judíos conocían el Sanedrín y los gentiles lo conocían como el concilio. Hecho, ¿cuál te dije? 15:19. ¿Qué dice ahí, hermano Enrique? Ok. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales. Ok, déjalo ahí. Volvamos al 19, dice. El 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El 19 dice, por lo cual, 15:19. Ok, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban siempre pensando en la ley. Estaban pensando en la circuncisión. Estaban pensando en guardar los ritos de la ley. Entonces ellos están discutiendo y la Escritura lo registra para que nosotros sepamos que la iglesia naciente no fue fácil para ellos. Hermano, es como que es como cuando la gente viene del catolicismo al cristianismo y lo queremos cambiar. Y vos no sos cristiano. ¿Y por qué vas a la fiesta? ¿Y por qué es Halloween? Eso es poco a poco. Hay que tener paciencia con ellos. La iglesia naciente. No es fácil. ¿Sí o no, varón? Porque es que dice que cada día nos vamos renovando poco a poco. Y esto es como la aurora. Muchas personas piensan de que ya ahora me entregué a Cristo y ya salgo, ya está danzando y hablando en lengua. No, y con power y todo. Y ya mañana cuando regresa, creen los hermanos que ya dejó todo y de repente lo miran y incluso piensan ya que qué pasó. Y por eso, y por eso se va la gente por eso. Sí. Y fíjense, hermano, concerniente a ese mismo pasaje, ese fue el apuro del Señor de inspirar por medio del Espíritu Santo al apóstol Pablo
para escribir las 17 cartas que este hombre escribió, doctrinales. Porque la doctrina iba a venir a poner orden en medio de los judíos y en medio de los gentiles, convertidos al Señor. Sí. Entonces, comenzaba lo que nosotros conocemos como la iglesia naciente, la iglesia de Pentecostés, o lo que nosotros conocemos como la iglesia apostólica. Ok, una de las cosas que me llama impresionantemente